Amén, hermano Edgar, Dios le bendiga. Gracias a Dios, hermano, por esta nueva oportunidad que Dios nos da de estar aquí en este lugar para predicar la palabra del Señor. Un saludo para usted y su esposa, su familia, en el nombre del Señor Jesús, en la iglesia del Señor en Laureles, Barranca Bermeja, en Colombia y en cualquier lugar del mundo donde nos sintonicen a través de este medio para oír la palabra de Dios. Y bueno, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de poder seguir llevando el Evangelio a todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta escuela dominical vamos a tocar un tema basado en la carta a los Hebreos, que está en el capítulo 13, versículo 8, y allí vamos a comenzar nuestra enseñanza en esta mañana, que dice la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y quiero tomar el tema: Jesucristo es el Dios de todos los tiempos. Para desarrollar este tema, quisiera traer a este escenario algunos personajes que nos van a corroborar estas palabras que el apóstol, escritor a los Hebreos, está diciendo. Y al mirar estas palabras que están escritas, podemos dimensionar que el único ser que tiene ese atributo y que tiene la facultad de decir que Él es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos, es Dios. Porque no hay otro ser que pueda hablar en estos términos, o no hay otro ser a quien se le puedan atribuir estos términos como el que hemos escuchado. Entonces, para esto quisiéramos llamar a Moisés, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Podemos mirar allí que la palabra del Señor dice, en el capítulo 3, verso 4, y dice la Biblia: viendo Jehová, entonces dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y le dice para identificarse: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esta palabra con la que el Señor se identifica, yo soy, está diciendo que Él es el que existe por sí mismo. Esto es lo que quiere decir la palabra yo soy. El yo soy es que existe por sí mismo. O sea, no hay otro Dios. Es decir, Él fundó todas las cosas, Él hizo todas las cosas. Desde el principio, Él es Dios. Entonces, esto mirando el ayer, del que el apóstol Pablo se está refiriendo, de Jesucristo, que Jesucristo es el ayer. Ahora, si podíamos mirar a otros personajes como Jeremías, a Jeremías le dice: antes que nacieses, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Es decir, Él es el que conoce el pasado, Él es el que conoce el presente
y Él es el que conoce y sabe el futuro. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es omnipotente, todo lo puede, y Él es omnipresente porque está en todas partes. Entonces, a este Dios es que el apóstol que escribe la carta a los hebreos está diciendo que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y vamos a mirar ya en el presente, cuando está hablando a través de el evangelista Juan, en su capítulo 5, dice la palabra del Señor, capítulo 5, el verso 39 dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el Señor Jesús presente allí les está diciendo: escudriñen las escrituras, lo que fue dicho antes, porque ellas son las que dan testimonio de quién soy yo. A una persona, para mirar sus antecedentes y ver quién es Él, solo se puede ver desde el momento en que nace. Para saber quién es, dónde nació, cómo se llama, quiénes son sus padres, en fin, para saber la historia de aquella persona. Pero el Señor les está diciendo: escudriñen lo que ya está escrito antes que yo naciera, para que ustedes sepan quién soy yo. Y dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Él dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis temor de Dios. Esta palabra que Él les dice, que yo conozco que no tenéis temor de Dios, es porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Es porque Él conoce los pensamientos del corazón del hombre. El salmista David dijo: no está la palabra en mi boca, cuando he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Por qué? Porque Él es eterno, presente. Él sabe lo que va a pasar, Él sabe lo que ya pasó y Él sabe lo que está pasando. Gloria al Señor. Él les dice: yo he venido en nombre de mi Padre. Escuchen esto claramente, el Señor está hablando: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Se está refiriendo: yo soy el mismo Dios que ustedes tienen como Salvador. En otras palabras, yo soy el mismo Jehová. Yo soy el mismo que los he salvado durante mucho tiempo en otras ocasiones, pero ustedes no me reciben. Y dice: si otro viniere en mi propio nombre, en su propio nombre, a este recibiréis. Ya el Señor les está profetizando acerca del anticristo, que serán, ellos tendrán que recibir al anticristo por no haberlo recibido a Él en el momento en que les está diciendo: yo soy. Porque esa palabra yo soy está diciendo: yo soy el mismo Dios del Antiguo Testamento, yo soy el mismo Dios de la antigüedad. Por eso dice más adelantico en el mismo capítulo: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés. Miren esto, les está citando las escrituras. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés fue el que les escribió la ley y fue el que escribió los mandamientos dados por Dios. Cuando con el dedo de Dios en aquellas tablas, ustedes se acuerdan, fue dada la ley, y dice: Moisés los va a acusar, en quien tenéis vuestra esperanza. Y dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Miren esto, hablando del pasado. O sea, el Señor en el presente
hablando de que Él es el mismo del pasado. Está diciendo, de mí escribió Moisés, en otras palabras, dice, de mí escribió Él, refiriéndose a Moisés. Dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es decir, lo que yo les estoy hablando es la confirmación de lo que Moisés un día les enseñó y les dijo. En el capítulo 17, verso 5 de San Mateo dice, 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, para que la ley llegara hasta Él. Porque la palabra de Dios dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces fue predicada la gracia, el tiempo de la gracia para el hombre a través de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y también encontramos en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, vamos a mirar las escrituras, que dice la palabra del Señor, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Escuchen esto. Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces esas palabras le causan a él una inquietud y le dice, ¿cómo? Mire, le dijeron los judíos, aún no tienes 40 años y has visto a Abraham. Eso para ellos fue como una bofetada de mentira, porque para ellos él era el hijo del carpintero, él solo era el hijo de José y María, el hermano de aquellas personas que en algunas partes las nombran como hermanos de él. Entonces, para ellos era imposible que el que estaba al frente de ellos fuera el mismo Dios de la antigüedad, el mismo Dios que había creado los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Para ellos era imposible que fuera Dios quien estuviera delante de ellos y hablando con ellos. Pero claramente la Biblia lo dice, empezando el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que dice la palabra del Señor. Observemos que dice la Biblia, a lo suyo vino, verso 11 del capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no creyeron que Él era el mismo Dios de la antigüedad que estaba presente con ellos. Y aquí estamos tocando el hoy. Pablo dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que lo vamos a mirar a través de las siguientes escrituras. Entonces, por eso dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Por eso Él les dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. Es decir, Él se dio a conocer por su nombre, el nombre que le fue dado por el ángel cuando el Señor le dijo a través del ángel a María, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si lo podemos mirar, esa profecía a través del profeta Isaías, cuando está diciendo en el capítulo 9, verso 6 del profeta Isaías, dice la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ese mismo niño,
y príncipe de paz. En la historia de la humanidad es el único niño que ha nacido siendo Padre eterno. Entonces, aquí el profeta lo está llevando al presente a través de esta profecía, porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Es decir, Isaías ya estaba viendo por el Espíritu de Dios ese principado del que él habla, es aquella banda que se le coloca al rey para decir cómo se llama. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando suben los presidentes de las repúblicas, le colocan una banda con la bandera de su nación y le están atribuyendo allí el nombre o el cargo que tiene aquella persona. Ese principado en el Señor Jesucristo lo podemos ver a través de ese nombre que Él recibió. En el Apocalipsis usted lo ve que está diciendo que Él está con un cinto de oro. Y dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, es el Todopoderoso. Por eso aquí está diciendo, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, ese mismo niño, y Príncipe de Paz. Ahora, si ustedes lo ven, por ejemplo, en el capítulo 7, está diciendo también, en el versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Escuchen esto. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros o Dios con los hombres. Es decir, el profeta está presentando al Señor Jesucristo presente como el Dios todopoderoso, como el Dios que estaba en la antigüedad, el cual ellos conocían, pero en esta manifestación ellos no le podían conocer. El apóstol San Pablo dice que si hubiesen conocido al Señor, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Por tanto, es importante nosotros conocer y tener claro. Toda persona que de pronto hasta aquí no haya entendido la doctrina de saber que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, escuche esta palabra. A través de esta palabra usted puede recibir la revelación, porque esto es revelación. Conocer la unicidad de Dios, conocer que en lo que el apóstol Pablo dijo, de esta manera, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, era porque Él tenía claro quién era Jesucristo. La Biblia dice que quien lo llamó para darle la revelación a Él de este evangelio no fue hombre alguno, fue el mismo Señor. Pablo dice, este evangelio que yo les he predicado, que les he escrito, no lo recibí ni por hombres, ni de hombre, ni lo aprendí de hombre, sino que Él mismo me lo reveló. Y ustedes pueden verlo a través de la manera como el apóstol Pablo describe el encuentro que tuvo él con el Señor Jesucristo, cuando lo llamó desde el cielo y un resplandor que traspasaba los rayos solares quemaron sus ojos y le cayeron de los ojos como escama cuando Ananías oró por él. Entonces todo lo que Pablo tenía, todo lo que Pablo sabía de Jesucristo el Señor, era porque Él mismo se lo declaró, Él mismo se lo enseñó. De tal manera que el apóstol Pablo no nos escribe a nosotros nada que él no hubiese estudiado con la revelación que el Señor le dio, de conocerle a Él. Porque Él dice, cuando
Él tuvo en su infinita gracia y en su amor llamarme por su gloria y excelencia. Mire eso. Porque el apóstol Pablo fue escogido directamente por el Señor para que llevara en presencia de reyes y de los gentiles su nombre. Cuando él envía a Ananías, que Ananías estaba como un poco indispuesto para ir, porque sabía que Saulo de Tarso era un perseguidor, pero entonces el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre, y yo le voy a hacer saber a él y le voy a dar a conocer cuánto le es necesario padecer por mi nombre, porque él fue perseguidor de la iglesia. Entonces, mis amados, ese principado que tiene el Señor, que dice Rey de reyes y Señor de señores, es el mismo que vio el profeta Isaías. Ahora, el profeta Daniel también lo podemos mirar, que habla acerca del Señor. Si miramos en su capítulo 10 del profeta Daniel, dice la palabra del Señor, capítulo 10, versículo 4, y dice: el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y dice Daniel: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y la vieron los hombres, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. El profeta Daniel tuvo también la experiencia de ver algo como lo que vio Juan el Bautista allá, Juan el apóstol allá en el Apocalipsis, cuando dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Estas palabras concuerdan con lo que dijo el apóstol Pablo, con el apóstol que escribe los Hebreos, cuando dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él dice: yo soy el Alfa y la Omega, que es principio y fin, como en el alfabeto griego, Alfa y Omega es en el de nosotros la A y la Z. Entonces, después de lo último y lo primero no hay nada. Jesucristo dice: yo soy el primero y el último. El que estuve muerto, escuchen esto, ya se mete al presente. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo en mis manos las llaves del Hades y de la muerte. Él es el mismo de la antigüedad. Él es el mismo que pasó por el Calvario. Él es el mismo que se dio en redención por cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Ahora, yo quiero que miremos en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, vamos a mirar allí una escritura para que ustedes puedan observar, hermanos, lo que habla la palabra de Dios acerca de lo que yo estoy predicando. Dice la Biblia en el capítulo 8 de San Juan, versículos
56 dice, San Juan capítulo 8, verso 56, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Escuchen esto. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ya este es otro personaje. Observen que de Moisés les dijo, ¿cómo que conoces a Moisés, que hablas de Moisés y no tienes la edad? ¿Cuánto hace que pasó la vida de Moisés? Pero él les está diciendo que de mí escribió Moisés. Imagínense ustedes. Ahora, de Abraham también está diciendo. Por eso les estoy hablando de Jesucristo en el pasado. Por eso Pablo dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces dice, y le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y miren lo que contesta el Señor. Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Vuelvo y les digo, esa palabra yo soy, tiene que interpretada es el que existe por sí mismo, el que tiene vida en sí mismo. Entonces, Él es el que tiene este atributo para poder Pablo decir que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y miren lo que acontece. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue, es decir, se hizo invisible y no lo vieron. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesús es Dios. Él se hace ver donde Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Cuando no quiere que lo vean, no lo ven. ¿Se acuerdan ustedes que un día los discípulos estaban en una casa con las puertas cerradas? El día que reconoció Tomás que Él era Dios. Cuando se dio cuenta era que estaba dentro con ellos y le dice paz a vosotros y le dice a Tomás, Tomás, ven, mira mis manos, mete tus dedos en mis manos y acá en la costilla, que yo mismo soy. Entonces fue cuando Tomás pudo reconocer, Señor mío y Dios mío. Por eso nosotros afirmamos y creemos que este Dios a quien yo les estoy predicando, Jesucristo, es el mismo Dios de todos los tiempos y es el mismo que vendrá por esta iglesia que ha creído en su nombre, que ha creído a esta palabra tal como la estamos predicando en esta mañana. Ahora bien, el profeta Isaías lo ve y dice en su capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 volaban y con 2 cubrían sus pies. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Y dice, toda la tierra está llena, Señor, de tu gloria. Entonces es cuando Él dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre que vivo en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí un querubín tendiendo sus tenazas y tomó del altar un carbón encendido y con eso tocó mis labios y dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es decir, el mismo que quitó nuestro pecado y nuestra maldad
es el mismo que está viendo al profeta Isaías allá, del mismo que profetiza más adelante cuando da a conocer las escrituras que ya les he mencionado. Por eso vamos a mirar en el Apocalipsis para que vayamos dándole ya como final a esta enseñanza. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor. El verso 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Aquí está mencionando el futuro. Por eso Pablo dice que Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos, porque esta palabra, el que ha de venir, todavía no se ha cumplido. Se cumplirá el día que el Señor venga por nosotros, porque nosotros, la iglesia, le estamos esperando. Y todo aquel que quiera ser salvo tendrá que entrar por donde entramos nosotros y creer de la manera como nosotros hemos creído a su palabra. Ser bautizados en su nombre, recibir el poder del Espíritu Santo y permanecer en él hasta el día de su venida o hasta el día que el Señor venga por nosotros. Pero la palabra del Señor nos lo muestra, y en el capítulo 4 allí lo está narrando tal como está y tal como nosotros lo iremos a ver. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y dice Juan: al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Escuchen esto: había uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto como a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Este trono que está allí, el cual ve Juan, él dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué Juan dice que semejante al Hijo del Hombre? Porque él se acuerda que un día el Señor lo llamó a él, a Pedro y a Jacobo, y se los llevó al monte. Y estando en el monte se transfiguró delante de ellos, que sus ropas se hicieron blancas y su rostro resplandecía como el sol, y aquel lugar era muy hermoso. Entonces ellos, estando allí, vieron que se apareció Moisés y Elías hablando con el Señor. Cuando ellos ven esto, se quedan admirados. Oiga, está Elías, está Moisés, están hablando con el Señor. Y Pedro se le viene a la mente algo: Señor, hagamos aquí unas enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero él no sabía lo que estaba diciendo. Él no sabía que era, porque tenía como mucho sueño, dice la Escritura. Pero lo que el Señor les estaba enseñando a ellos en ese momento y a nosotros en el día de hoy, que Él trae a Moisés a la escena porque Moisés escribió de Él y Moisés creyó en ese mismo Dios que tenían los apóstoles. Esa es la enseñanza que él está dando. Está diciendo: yo soy el mismo Dios de Moisés. Está representando allí la ley y los escritos que fueron en la ley por Moisés. Y los profetas está representada
están representados por Elías en ese momento para decir: yo soy el Dios de los profetas. Yo soy el Dios que respondió a Elías con fuego allá en el monte Carmelo. Yo soy el que hizo descender fuego del cielo para responder a la oración de Elías. Yo soy el que alimenté a Elías allá en el arroyo, llevándole a los cuervos pan y agua, pan y carne. Yo soy el mismo que le dije a la viuda que alimentara a Elías. Yo soy ese mismo. Eso es lo que está diciendo la presencia de Moisés y Elías en ese momento. Y cuando la nube los cubre a ellos también, dice que oyeron una voz desde la misma gloria de Dios que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando ellos entraban en la nube, dice que fue desapareciendo aquella visión y solo vieron al Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo tiene la certeza, la seguridad, la convicción de decir que Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo Dios de hoy y el que será por los siglos de los siglos, al que esta iglesia espera con los brazos abiertos para decirle: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Por eso Él es el primero y el último. Él es el principio y el fin. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que tiene esta iglesia. Él es el Señor. Si hoy usted ha entendido esta palabra y ha comprendido, y Dios le ha enseñado que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, si no tenía usted claro sobre esta doctrina, en este día de hoy le estamos declarando que Jesucristo es el Dios todopoderoso, que es el Dios de todos los tiempos. No hay otro Dios, no hay otro Dios, solo Jesucristo es el Señor. Te invito para que creas y te entregues al Señor confiando y creyendo que solo Él es Salvador de los hombres. Dios les bendiga, hermanos.